Hola a todos, Dios los bendiga. Hoy vamos a ver parte de primicias. Vamos a continuar con lo que habíamos visto la semana anterior y vamos a rever el concepto. En Génesis 1:1 dice: en el principio, Bereshit, creó Elohim los cielos y la tierra. La palabra usada para principio, reshit, también es la misma que usada para primicia. Es lo primero, primero en lugar, primero en tiempo, en orden, en rango. Es lo primero de todo. Es la cabeza, el comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo o principal. Son diferentes acepciones de la palabra en hebreo 7722, reshit. Entonces, estamos viendo acá un principio de primicias en el origen, al inicio. En hebreo sería Haaretz, Bet, Hashamashim, Et Elohim, Bara, Reshit, Bet. Ustedes saben que en el hebreo no existen las vocales y que se escribe al revés, es decir, sería Bet, Reshit, Bara, Elohim. Entonces, si lo traducimos sería por y para, lo primero, Reshit, creó Dios los cielos y la tierra. En una traducción libre dice: por y para su primicia creó los cielos y la tierra. O la palabra bet puede ser: a causa de lo primero creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces vemos acá un principio que tiene que ver con que la primicia, lo primero, fue lo que motivó la creación de los cielos y la tierra. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Jesús, el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:18: Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él preeminencia. Apocalipsis 1:5: Jesús el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Es decir, que nos habla de Jesús como el primogénito. Y teniendo en cuenta la palabra reshit, que significa también el primero, podemos entender que para el primogénito creó Dios los cielos y la tierra. Hay un principio de primogenitura, hay un principio de ser el primero, Jesús como el primero. Fíjense, Juan 1, del 1 al 5, dice: en un principio, es decir, esto está en griego, arge o arche, era el logos, y el logos estaba ante Dios, y Dios ese era el logo. En un principio, este estaba ante Dios. Todas las cosas en él fueron hechas, es decir, todo fue hecho en Jesús. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y acá vemos la cuestión de esto del principio. Por y para Jesús, para el primogénito, fueron hechas todas las cosas. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. Ustedes recuerdan que a partir de Génesis 1, lo primero que se hace el primer día es la luz. Y la luz del primer día no es la luz del cuarto día, no es la luz natural. Entonces, el principio de vida, que es a través de Jesús, y la luz que hay en Jesús. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra arge o arche significa inicio o principio, también jefe, en orden, tiempo, lugar o rango, lo primero. También tiene que ver con construcción, pero tiene que ver también con un orden jerárquico, ¿sí? También gobernante, magistrado, poder, primero, principado, punta, dignidad, dominio. Cuando hablamos de logos, hablamos de
en un término del griego 3056 que significa algo dicho, anunciado. En el principio era lo anunciado, era el logos. Y logos viene de la palabra lego, que es un verbo, y que significa colocar delante, es decir, anunciado, algo que se colocó adelante de toda la creación, que es el mismo Jesús. Entonces, al principio, cuando se ordenó todo, lo primero en orden, lugar y tiempo, es lo que se había anunciado, el mismo Jesús, colocado adelante como el lego. También la palabra nos dice en en Jeremías 2:3, Israel era santidad a Yahweh, primicia de su cosecha, es decir, la primicia de la cosecha es el pueblo de Israel. La traducción sería, por y para su primicia creó Elohim los cielos y la tierra. Lo creó para Dios, pero lo creó para su pueblo también, como primicia, como sede, como un lugar físico donde se fue a sentar los hijos de Dios. A partir de Génesis 1:1, veamos Santiago 1:18, dice, porque Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué? Primicias, aparché, primeros frutos, ¿de qué? De sus criaturas. De la palabra criaturas es tixma, que significa todo lo creado, significa la creación, significa todos los animales, significa que nosotros somos la primicia. Fíjense, Proverbio 8, 22 y 23. Yahweh me poseía en el principio, en el Reshit. Ya nos poseía antes de la fundación del mundo. Ya de antiguo, antes de sus obras, antes del primer día, antes del segundo día, antes del sexto día. Ya estábamos en espíritu. Eternamente estaba establecida, ya en el principio, antes de los orígenes de la tierra. No estaba la tierra hecha y nosotros estábamos. Apocalipsis 14:1. Y miré aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión. El monte Sión es el monte de gobierno, donde está el Señor, un monte espiritual. Y con él 144.000, que tienen su nombre, el de Jesús, y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Están sellados. Y en el 14:3 dice 144.000, los que habían sido rescatados de la tierra, es decir, estando en la tierra fueron rescatados, agorazo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero a donde quiera que vaya. Estos fueron comprados de entre los hombres, de todos los hombres que hay, de todas las naciones, ellos fueron rescatados, comprados, agorazo. ¿Cómo qué? Como primicias, como reshit. Es decir, las primicias, estos son los primeros 144.000. ¿Para quién? Para Dios y para el Cordero. Entendamos que Dios nos rescata para Él y para Jesús. Y en su boca no fue hallada mentira, son sin manchas. Debemos entendernos como la primicia. Presentar primicia es presentarnos nosotros y presentar lo mejor de nosotros. Muy bien, vamos a ver formas de presentación. Éxodo 23:19. Las primicias, reshit, son los primeros frutos de la tierra llevará a la casa de Yahweh tu Dios. La palabra casa es bashit, del hebreo 1004. Específicamente se refiere a familias, pero también tiene las acepciones de cabaña, corte, dentro, por dentro, habitación, interior, lugar, morada, palacio, templo, tienda. La casa
del Señor. Las primicias hay que llevarlas ¿dónde? A la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Dónde nos vamos a presentar? Nos presentamos en la corte, en sus moradas. Y quise resumir esto porque la palabra corte es interesante. Yo llevo la primicia a un lugar de juicio donde Dios va a enjuiciar las obras del enemigo. Va a enjuiciar a nuestros enemigos. Entonces la primicia sirve para presentarlas delante de la corte. Es decir, Señor, esto, te traigo mi primer fruto. Es muy interesante entender que debemos presentarlo en los lugares, en la morada donde está Dios. Es para honrar a Dios. Honra es la palabra kabat, ya vamos a hablar más en detalle. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y los lagares rebosarán de mostos. Hay una promesa de multiplicación. Esto lo vimos la semana anterior. Pero la palabra kabat, que es honra, se traduce como sentir pesos. La palabra en hebreo 35:13, kabat, sentir peso. Hay varios modos de verlo, como un sentido malo, cargoso, severo, obtuso, con un sentido bueno, numeroso, rico, honorable, o causativo, hacer más pesado. Y a su vez esta palabra peso está relacionada, viene de la palabra kabet, que es pesado, también kabet significa corazón e hígado como los órganos más pesados del cuerpo. Y si usted se pone a pensar, muchas veces las traducciones hablan del corazón y del hígado, a veces hablan de los riñones o de las entrañas, como los órganos que me vinculan a Dios. También viene, todas estas palabras vienen de la palabra kabot, que la traducimos muchas veces como gloria, como peso, peso de gloria o como esplendor. Es decir, darle la honra es darle el peso que corresponde al Señor. Pero vamos a ver otra acepción. Icabod, primera de Samuel 4, 21 y 22. Ella nombró al niño Icabod, sin gloria, diciendo, la gloria se ha apartado de Israel porque el arca de Elohim ha sido capturada. Y por su suegro y su esposo, ella dijo, la gloria de Israel se ha ido al exilio porque el arca de Elohim ha sido capturada. La gloria manifiesta, la kabot. Si no está Dios, se va, no hay gloria. La primicia está relacionada con esa gloria manifiesta, porque la honra, a través de la primicia, lo que hace es manifestar, es lo que da origen a la gloria manifiesta. Y cuando nos alejamos del arca por las cosas que hacemos mal, hay una división con la gloria. Y la primicia es lo que me acerca a esa gloria. Primera de Samuel 2:30. Por lo tanto, así dice Jehová, Dios de Israel. En verdad dije a la casa de tu padre, andarían en mi presencia perpetuamente. Pero ahora, así dice Yahweh, lejos sea esto de mí, porque a los que me honran, Kabat, yo los honraré, Kabat. Pero los que menosprecian, Basá, serán afrentados, Kalal. Esto significa que si yo honro al Señor, Él me va a honrar. Si yo le presento la gloria, reconozco su gloria, Él va a hacer que esa gloria sea manifiesta en mi persona. Pero si yo lo basá, lo desestimo, lo desecho, lo tengo en poca estima, lo menosprecio, lo considero vil, menosprecio la primicia, menosprecio la honra, Él dice que vamos a calal, a envilecer. Vamos a ser despreciados, destruidos, disminuidos, vamos a ser maldición, vamos a ser tenidos en poco, vamos a ser viles. Entonces, la honra es un principio
que hay que ejercerlo. Si usted no lo ejerce, no hay gloria, no hay honra de parte de Dios para nosotros. Y este es un principio. Honrar al Padre. Dios quiere lo primero, Génesis 4:4. Abel trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa. Y Yahweh aceptó a Abel y su ofrenda. Dice que aceptó a Abel y su ofrenda. Pero Caín y a sus sacrificios él no consideró. Caín estaba muy desconsolado y su rostro languideció. El espíritu de Caín no honra correctamente. Significa que nosotros podemos tener ese espíritu de Caín, de llevar las cosas al altar, pero sin honra, sí. Fíjense que la palabra aceptó, ya, significa clavar la mirada en Abel y en su ofrenda. Significa inspeccionar, pero también significa quedarse pasmado, mirando con asombro, perplejo. A Dios le gusta que lo sorprendamos, que le llevemos lo mejor, que los estemos honrando. Entonces, acá hay un principio importante. Dios ve nuestro corazón y cómo nosotros, qué es lo que le llevamos. ¿Y qué es esto del espíritu de Caín? Primera de Juan 3, 11 y 12. Porque este es el mensaje que desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Le pido dos cosas: amar al hermano y hacer obras justas que agradan a Dios. Pero Caín no las hizo, no hizo las obras justas y Dios miró ese corazón, por eso no aceptó la ofrenda. Entonces, al momento de llevar una primicia tenemos que inspeccionarnos cómo la llevamos, dónde está nuestro corazón, ¿amamos a nuestros hermanos? ¿Hacemos obras justas? Dios no acepta mezcla, ya hemos visto, Éxodo 13, 12 y 13. Harás que todo lo que abra matriz sea dedicado a Yahweh. Y de todo primerizo, Peter, de la cría de tus animales, los machos serán para Yahweh, excepto lo primerizo de asno, el cual sustituirás con un cordero, y si no los sustituyes, los desnucarás. Peter significa que le tengo que llevar lo primerizo, lo primogénito, todo aquel que abre la matriz. Pero Dios no quiere la mezcla. Un asno es un burro y un caballo. La mezcla de los dos sale un asno. Entonces Dios no quiere mezcla, no quiere cosas mezcladas. No, eso no lo acepta. Al presentar primicias, se redime a los primogénitos. Éxodo 13, 13b al 14. También redimirás, Padá, a todo primogénito varón entre tus hijos, pues sucederá que cuando mañana tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que hacen? Que presentan primicias. Le responderá, con mano fuerte Yahweh nos sacó de Egipto de casa de esclavos, es decir, nos sacó a la libertad. Algo que hace la primicia es dar libertad. La palabra padá, que está traducida como redimir, es separar, rescatar, liberar, librar, preservar, redimir, rescatar, salvar. Es una palabra amplia y que lo que nos muestra es que tenemos acá que redimir a los primogénitos. ¿Y cómo hacemos para redimir a los primogénitos? Jesús lo hizo con su vida. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo sale de Egipto, lo hacen a través de marcar los dinteles con sangre en Egipto. Eso hace que la muerte no pase y no mueran los primogénitos. Número 18, 15 al 16. Todo lo que abra matriz de toda carne que presenten a Yahweh, tanto hombres
como animales será tuyo, le dicen al sacerdote. Sin embargo, redimirás sin falta el primogénito del hombre, y también redimirás el primogénito del animal impuro. Es decir, no se le presenta a Dios ni el hombre ni el animal impuro. Hay que redimirlo, pagar un precio. Jesús pagó el precio, pero nosotros nos tenemos que presentar. De un mes efectuarás su rescate, según la valoración, por precio de 5 siclos de plata. La plata es redención, la plata es redimir. Según la valoración, por precio de 5 ciclos de plata, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Los primogénitos deben ser rescatados. Si todos somos primicias, todos debemos ser rescatados, redimidos. Y algo que hace la primicia, como Jesús lo hizo en la cruz, es también rescatarnos. Romanos 11:15. Y si la primera porción es santa, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Esto nos habla que la primicia, la primera porción son los judíos, y el resto de la planta, la masa, son los gentiles. Es decir, todos somos parte de la primicia. Somos santos como la primera primicia. Levítico 27 del 2 al 7 nos habla del rescate. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno tenga un voto especial a Yahweh con motivo de rescate de persona, lo valorará así. Dice: al hombre entre 20 y 60 años lo valorarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Si es mujer, la valorarás en 30 ciclos. De 5 a 20 años, tu valoración para varón será de 20 ciclos y para la mujer de 10 ciclos. Y si es de un mes hasta 5 años, tu valoración será de 5 ciclos de plata para el varón y para la mujer de 3 ciclos de plata. Y si es 60 años más, tu valoración por varón será de 15 ciclos y por la mujer de 10 ciclos. Entonces yo hice una tabla para que podamos comparar esto. La edad entre 20 y 60 años para un hombre de 50 ciclos y para una mujer de 30 ciclos. ¿Cuánto es esto? Entonces, en pesos, son 21.108 pesos para el hombre, que tenga entre 20 y 60 años, y para la mujer, 12.665, si tiene entre 20 y 60 años. En dólares, para el hombre, 439, y para la mujer, 263. Tomando en cuenta el dólar de hoy, el dólar blue, que es 208 para Argentina, un dólar, 208 pesos. ¿Y cuánto vale la plata? Hoy vale el gramo 76 pesos o 15 dólares, 16. Es decir, que un ciclo equivale a 5,5 gramos de plata, va a valer 87 dólares con 81, o en pesos argentinos 422. Entonces, esto nos dice que para poder rescatar a alguien había que pagar un importe de dinero. Y ese dinero equivalía al rescate de las personas antes del jubileo. Como ustedes verán, es plata, pero no es tanto. Ahora, ¿cuánto estoy dispuesto a dar por mis hijos para que sean rescatados? Vamos a suponer, si yo tuviese un hijo menor de 5 años, entre un mes y 5 años, tengo que dar, si es hombre, 5 ciclos, y si es mujer, 3 ciclos. Es decir, 2.111 pesos o 1.266 pesos en el caso de las mujeres. Es una suma tan importante. Y era la suma que se le pedía a la persona para poder volver a hacerlo, volver a integrar a su hijo o hija en las manos de Dios. Fíjense en lo que dice número 15, del 17 al 21. Nos habla de las futuras generaciones. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer el pan de la tierra,
ofreceréis ofrenda a Jehová. Es decir, el primer pan que se iba a comer, Dios pretendía una ofrenda. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda, por vuestras generaciones. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en función de las primicias afectan a las generaciones. No lo hacemos para nosotros solos. Afectan a nuestras generaciones. Entonces, fíjense lo importante de una primicia, porque ellos entraban a poseer la tierra, entraban a conquistarla y estaban poniendo primicia. Y esa primicia iba a afectar a las próximas generaciones que iban a entrar en esa tierra. Y esto fue la palabra de Jehová a Moisés. No fue palabra de hombre. Entonces tenemos que entender que Dios utiliza la primicia, así como utilizó a su hijo como primicia, como un arma efectiva contra el enemigo, pero sobre todo para marcar a nuestras generaciones. Habíamos hablado de los momentos de las primicias. Hay dos tipos de primicias: solemnes, Éxodo 23 del 14 al 15, 3 veces al año celebrará fiestas en mi honor, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Y hay primicias que son individuales. Las primicias solemnes eran en 3 momentos: la fiesta de los panes sin levadura en la Pascua, que es el principio de la cosecha de la cebada; las fiestas de las primicias después en Pentecostés, que es la cosecha del trigo; y la fiesta de recolección de todos los frutos, generalmente los frutos secos, a fin de año. Entonces tenemos 3 momentos donde se llevan primicias. Y después las primicias individuales que se llevan en otros momentos: canastas con todos los frutos, aceite, mosto, trigo escogido, primogénito de los animales. Es decir que básicamente las primicias se podían llevar en cualquier momento, pero había momentos señalados, las santas convocaciones del Señor. Entonces, habíamos visto la semana pasada, en Levítico 23, del 1 al 2, que había 3 momentos: Pascua, semanas y cabañas, Pesach, Shavuot o Sukkot. Es decir, del 14 de Nisan de 5782 o semanas, que es el 6 de Sivan de 5782, o Tisrei, el 15, que comienza el nuevo año, ya había comenzado el primero Tisrei, el 5783, que este año coincide con el 15 de abril, 5 de junio o 10 de octubre. Y tenemos cebada, trigo y uvas, que a su vez lo habíamos relacionado con las iglesias. La cebada con la iglesia que sale del desierto, aquella iglesia integrada por creyentes, una iglesia no comprometida, que se vive quejando, que Dios hace muchos milagros, le da el agua, le da la vestimenta, es decir, tiene todo dado por Dios. Y es una iglesia tradicional. La iglesia del trigo, del espíritu, es una iglesia conquistadora que entró a la tierra prometida y empieza a conquistar las promesas. Es una iglesia de fe obediente, sabe lo que Dios quiere y lo obedece. Es una iglesia adoradora, es una iglesia renovada, que no es tradicional ya. Se mueve por lo que el Espíritu le va diciendo. Pero tenemos una tercera iglesia, que es la iglesia de la gloria. La iglesia Cabot, diría yo. Una iglesia ya desarrollada, una iglesia que honra permanente al Padre, que vive en el reino y que está plena. Y habíamos dicho, el tipo de mi primicia determina qué estoy conquistando. ¿Qué doy como primicia? Va a ser mi grado de conquista. ¿Qué calidad tiene mi primicia? Determina el nivel de madurez y de honra. ¿Qué cantidad estoy dando? Me va a determinar el nivel de en qué grado morí, es decir, me va a dar el nivel de resurrección. Y en qué tiempo doy mi primicia determina el avance de mi propósito eterno. Para recordar algunas cosas antes de terminar.
Proverbios 3, 9 y 10 son para honrar a Dios las primicias. Éxodo 23, 19, tengo que traer lo mejor. Deuteronomio 26, 1 y 2, donde Dios escoja cuál va a ser su morada. Y Éxodo 23, 19 al 30, con entendimiento de la promesa. Hay una promesa generacional, pero Dios en esas palabras nos dice, si ustedes traen la primicia, va a haber un movimiento angelical a nuestro favor. Van a haber bendiciones, Dios nos va a dar recursos para todo, va a haber sanidad integral, cuerpo, alma y espíritu, vamos a ser productivos, no va a haber estéril, va a haber cumplimiento de propósitos, va a haber fructificación. Esa es la iglesia que el Señor quiere, una iglesia entendida y que entienda las primicias. Habíamos visto que algunas primicias que tiene que ver con la cosecha y la producción, cuando producimos bienes, cuando damos servicios. Por ejemplo, si yo tengo una empresa, abro una empresa de servicios en la construcción, mi primer trabajo lo tendría que dar como primicia y hacer el trabajo para alguien que Dios me indique. Mi primer sueldo, los aumentos de sueldos, los ingresos extras en mis negocios, los réditos financieros, regalos y herencias que no han sido diezmados, y los hijos primogénitos. Levítico 23:11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Es decir, cuando el día siguiente del día de reposo es el primer día cuando uno empieza la jornada, cuando empieza las labores. Dios en 6 días hizo todo y reposó. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Recibía la gavilla y la mecía de un lado para otro. ¿Qué hacen los entendidos? Profetizan sobre esa semilla. Profetizan sobre la semilla. Profetizan sobre lo que se recibió. La mecen y Dios acepta eso. Dios acepta lo que uno va a profetizar, lo que uno va a declarar, por lo que uno trae direccionada esa ofrenda, esa primicia. La palabra razón significa favor, buena voluntad, aceptación, deseo, placer. Significa que Dios pone su deseo, su placer en lo que nosotros vamos a hacer, porque llevamos como Abel la ofrenda con el corazón correcto. Y para finalizar, Juan 1, 14, 18 dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. A Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo único, Dios, el que está en el seno del Padre, Él es quien lo dio a conocer. Acá nos habla de Jesús en el seno del Padre y habla como el unigénito, el que salió del vientre del Padre. Y Él es la primicia. Pero también nos dice en Juan 17, 18 y 22, como tú me enviaste al mundo, también yo los voy a enviar al mundo. La gloria que me has dado, yo se las he dado a ellos. Es decir, el Señor nos dio esa gloria. Cada discípulo, cada apóstol, honró a Jesús, honró al Padre, y el Padre honró a ese discípulo, honró a ese apóstol. ¿Cómo? Dándole la gloria. ¿Para qué la gloria? Para que manifiesten al Padre, para que manifiesten al Hijo, para que manifiesten las obras eternas. Y acá aclara, ¿para qué le dio la gloria? Para que sean uno, como nosotros somos uno. Es decir, así como Dios y Jesús es uno, Él quiere que nosotros seamos uno y que seamos uno con Él, seamos una unidad. La gloria es para ser uno y para traer a otros a ese uno que el Señor quiere. A todo el conjunto de nosotros que somos primicias.
Porque primicia no es solamente el primero, eso es sombra de lo que somos. Todos fuimos hechos de la gran roca y nos fue tomando el Señor y nos fue depositando. Porque usted puede decir, yo no soy el primero en mi casa, pero para Dios sí, fuimos todos formados. No es que formó uno primero y otro después. Como Espíritu nos formó como ese cuerpo, como esa iglesia perteneciente a Cristo. Como Espíritu vinimos, uno vino antes, uno vino después. Uno murió antes, otro murió después. Pero todos somos uno. Y el Señor quiere que nosotros entendamos eso, que somos uno y que somos parte de esa primicia, y como primicia, como personas, tenemos también que ser redimidos, separados del mundo, tenemos que ser rescatados. Jesús pagó el precio. ¿Pero qué precio estamos pagando nosotros? Cuando le dice a sus discípulos, tienen que llevar su cruz. Las primicias abren puertas de oportunidad para usted y para sus generaciones. Bueno, hasta aquí esta parte de primicias. Les bendigo, espero que sea enriquecedor y que pueda practicarlo y que pueda ser lleno de lo que Dios quiere hacer a través de la primicia. Es tiempo de primicia. Ruego a Dios para que venga toda la luz sobre su vida y usted pueda utilizar esto como una herramienta poderosa para modificar toda la realidad de sus generaciones. Les bendigo.